La oralidad, cuando hablamos de oralidad en el proceso, no pensemos que el proceso oral es lo mismo que el proceso escrito, nada más que tenemos la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa concentrada. No, es un cambio total, sobre todo de paradigmas, un cambio total del rol del juez y del rol del secretario y del rol del abogado. O sea, en el proceso escrito se privilegia el trámite. Ahí lo importante, el abogado está preocupado por los plazos, por las copias, en el proceso oral lo que se privilegia no es el trámite, sino el conflicto. Sí, el juez toma conciencia que tiene que solucionar un conflicto humano. Por eso ustedes ven el Código Civil y Comercial de la Nación, que está imbuido de esas normas, habla siempre de razonabilidad, a criterio del juez. Es decir, se necesita un juez activo y un juez que se adapte a las circunstancias de cada situación. El conflicto es lo que importa, es decir, solucionar el conflicto. La idea no es que triunfe el más hábil, sino realmente el que tiene razón. Es decir, fíjense que esto no es nuevo, ¿no? Ya en el año 1968, cuando se sanciona el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 1968, en la exposición de motivos, dice: el proceso no puede ser un juego de ficciones donde triunfe el más hábil. Sin embargo, la realidad es así, en el proceso civil y en el proceso penal. Tenemos que, me parece, abrirnos a este cambio tan profundo que el Código Civil, dijimos en los artículos 1 y 2, Código Civil y Comercial, que habla de cómo debe interpretarse la ley, nos está dando una pauta cuando habla de tener en cuenta los valores, no la norma exacta, sino todo el contexto social y cultural en que se desarrolla ese conflicto. El Código Civil también habla, por eso digo, hay que leer estos artículos primeros del Código que son aplicables a todos, el 9, el 10, el artículo 9 del Código Civil habla del principio de buena fe, de colaboración. El artículo 10 habla de la sanción al abuso del derecho, que ya existía desde la ley 17711, pero existía dentro de las normas de obligaciones. Ahora el legislador lo puso en los primeros artículos. No se puede abusar del derecho, no se puede abusar del proceso. Por eso necesitamos un abogado también que colabore con el proceso, que trate de buscar la verdad sin mentir, es decir, defender a su cliente sin mentir. La mentira tiene que ser absolutamente sancionada. Es decir, fíjese, nosotros estamos acostumbrados, cuando se contesta una demanda, lo que se dice al abogado siempre le gusta más contestar la demanda que hacer una demanda, porque contestar la demanda es decir, niego esto, niego el otro, niego esto, y después que se... No,
si yo niego un hecho, tengo que decir qué es lo que no es cierto y dar la propia versión de los hechos. Entonces, en el proceso oral, la colaboración del abogado es absolutamente esencial. Y por otra parte, el juez tiene que tener un lenguaje claro. El lenguaje es fundamental. Ahora, la oralidad nos lleva a un lenguaje más coloquial, porque yo no voy a hablar en un juicio oral como hablo en un escrito, diciendo latinajos, diciendo cosas. Este sistema que tenemos actualmente me parece que ya caducó hace muchos años, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos que en vez de decir hecho decimos fecho. La F se transformó en H muda hace muchísimo. Pues nosotros seguimos diciendo fojas en vez de hoja, fecho, utsupra. Usted le dice a una persona común, ¿a qué te suena utsupra? ¿Sabes qué le decía? La mostaza, supra. En vez de decir lo que dije antes, se piensa que ser confuso ser más profundo. Había un procesalista que decía, hay algunos que revuelven las aguas para que parezcan más profundas. No, hay que hablar un lenguaje claro. Yo decía el otro día que quería traer para comentar con ustedes un fallo que se publicó en la revista La Ley. Tengo las citas, era un fallo donde los taxistas se quejaban porque se les exigía cumplir con ciertos requisitos, igual que lo que pasa acá, ¿no? Se les cumplía cumplir con ciertos requisitos que a los que conducen con esta sigla Uber, que en Buenos Aires está el mismo conflicto, está en el mundo, no se les exige. Entonces se plantea una cuestión de desigualdad. ¿Por qué al taxista se le pide esto y al Uber no? Entonces, la Cámara de Apelaciones en Estados Unidos, la Cámara, en una carilla y media, porque nosotros también creemos que porque lo hacemos largo, yo le pregunto a un amigo, ¿y si hiciste el alegato? Sí, puse 35 carillas. ¿Eso qué me dice a mí? ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? Yo creemos que si escribimos mucho, lo vamos a convencer a y el juez le dice, así, si es acá, esa sentencia es nula. Le digo, pero allá las partes quedaron, me parece, convencidas de lo que le estaba diciendo. El juez le dice, se le exige al taxista lo que no se le exige al Uber, porque son dos cosas distintas. El taxi puede levantar pasajeros en la calle, puede deambular, el Uber no puede hacer esto, y le marca todas las diferencias. Y termina diciéndole, y ese es el fundamento del fallo, es lo mismo que si los dueños de perros se quejaran porque para que transiten por la calle se les exige a los dueños de perros que el perro lleve bozal y no se les exige a los dueños de gatos. Entonces, no se les exige a los dueños de gatos porque el gato no es igual que el perro. Y no se les exige a Uber porque Uber no es igual que el taxi. Con una claridad y un lenguaje sencillo
hizo que realmente a mí me llamó la atención, porque digo, la gente que perdió ese pleito y lee reflexiona y dice, bueno, un poco de razón tienes. No podemos comparar dos cosas distintas. Podemos decir que es injusto lo que nos piden a nosotros, pero no compararlo con algo que no es justo. Si fuera acá, tenemos que citar. Entonces, el lenguaje claro es fundamental para el juicio oral. El juicio oral además necesita una preparación totalmente distinta de jueces, de abogados. Nosotros, yo le decía a Juan Manuel, estamos haciendo en la fundación que tenemos en Buenos Aires un curso donde la mayor parte del curso la dan profesores de teatro, porque ahí el lenguaje gestual es tan importante como el lenguaje oral. Entonces hay que cambiar. Se exige, se necesita colaboración, se necesita buena fe. Y ¿sabe qué? También necesitamos que querramos el cambio profundo, el cambio en serio, no cambiar algo para que no cambie nada. Entonces el cambio en serio implica temas realmente importantes. Juan Manuel mencionó muy al pasar el Discovery. El Discovery de Estados Unidos es el descubrimiento de prueba antes del proceso. Es decir, cuando se va a iniciar el proceso, yo digo que voy a iniciar un proceso, le digo al juez, pero no le digo nada más. Y entonces quiero saber qué prueba tiene la contraria y quiero saber con qué prueba cuento yo. Discovery quiere decir descubrimiento de prueba. Y eso se hace en lo que ellos llaman el pre-trial o pre-trial, o como se quiera, que quiere decir antes del juicio. El juicio no se inició. Y eso lo dice las bases para la reforma del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. Pero cuando se va a poner en el papel, hay 1000 vericuetos porque no se está preparado para un cambio tan profundo. Esto es extrajudicial. El abogado cita a las partes, cita a sus testigos. Si los testigos no van, pero allá van con la citación del abogado, si los testigos no van, recién le piden al juez que lo traiga. Él no puede usar la fuerza pública, pero ese gasto que se incurrió para traerlo y para que participe el juez, lo paga el renuente. Entonces, esa etapa del pre-trial es extrajudicial, se hace entre los abogados. No es una prueba anticipada, porque la prueba anticipada es una prueba que se hace dentro del proceso, pero antes de la etapa que corresponde a la producción de la prueba. Y vale como la prueba producida en la etapa correspondiente. En cambio, la recibida en esta etapa previa puede después no ser admisible en el proceso, por cualquier circunstancia. Es una prueba extrajudicial que no tiene por finalidad ya acreditar los hechos, sino que las partes conozcan con qué prueba cuentan ellos y qué prueba tiene la contraria. Es decir, la parte contraria no puede ocultar prueba que después presenta en el proceso. Eso para nosotros nos parece imposible. Por eso digo, más allá que para hacer el juicio oral necesitamos hacer un estudio serio de las posibilidades que hay para este juicio, porque si yo tengo 8.000, 9.000 causas que me entran
año, va a ser muy difícil que el juez esté presente en todas las audiencias. Pero si queremos hacer una cosa en serio, bueno, hagámosla, busquemos la vuelta para hacer, aunque sea por etapas, pero el juez no puede tener más de 400 juicios de conocimiento por año. Entonces ese es un número razonable. Debemos pensar si se necesita un juzgado de ejecución. El juez no va a poder, digamos, tener en su mismo juzgado procedimiento escrito de los juicios pasados, procedimiento oral, porque son distintos roles. El juez tiene que ser activo, tiene que preguntar. Entonces el juez, y sobre todo el abogado. El abogado se le tiene que dar esas facultades que se le da, como le digo, porque el poder no necesita autorizarlo, no necesita nada, basta con que el abogado presente el escrito, porque se confía en la palabra del abogado, pero el abogado no puede mentir. Y eso de no puede mentir, porque puede ocultar algún hecho, pero no puede ocultar prueba que va a presentar en forma sorpresiva. Eso lo dicen las bases. Ustedes tienen las bases, que yo la vi. Bueno, sería bueno que ustedes la vean. Y fíjense lo que el juez a requerimiento de la parte contraria, el juez, el abogado no puede ocultar la prueba de la que intenta valerse y llevarla de forma sorpresiva. Las partes tienen que saber con qué pruebas cuentan. Entonces, sabiendo eso, hay un gran porcentaje. Yo le comentaba al doctor ayer en la cena que hay un libro que se lo recomiendo, que ahora se editó una edición en Chile, ahora en el año 2008, el año pasado, pero el libro es viejo, ¿no? Es de la década del 40. Se llama El proceso civil en Estados Unidos, y el autor es Sereni, con S, Sereni. Y fíjese, es un proceso totalmente más humano, más simple. Entonces, la parte no miente. Nuestra absolución de posiciones, que también lo conversábamos ayer, cuando todos fuimos a la facultad, nos dijeron que era la prueba probatísima, la reina de la prueba. Y hoy cualquier abogado se pone de acuerdo, por el contrario, dice necesitamos de las posiciones porque no nos sirve para nada, porque de la parte le pregunta, jure como es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo que le decía a los abogados, y no sé si ustedes lo dicen igual, porque a lo mejor ustedes son más honestos, yo le decía, vos decís todo no es cierto, y no diga nada más. No diga nada, vos decís no es cierto, porque después que lo pruebe, Entonces decía, después se llama José Pérez, no es cierto. Total, bueno, que libre una partida al registro civil para que a ver cómo se. Entonces, no. Fíjese, y esto yo le digo, en este momento, dentro de los procesalistas en el mundo, modernos, que nos visitan de vez en cuando, y seguramente acá se los puede traer porque a él le gusta visitar todas las maravillas, no sé si habrá venido, pero no se va a perder ir a las cataratas, ¿no? Es un maestro italiano que habla muy bien el español, Michele Tarufo. Y él dice, refiriéndose a la prueba de testigos, que todavía en los sistemas del civil law, que somos nosotros, los sistemas de procesos distintos al common law, que es del derecho anglosajón, para ser testigo hay que ser un tercero en el proceso. La característica del testigo para nosotros es que sea tercero, que no tenga interés en el pleito.
ese requisito no existe y las partes declaran como testigo bajo juramento de decir verdad. Entonces, y alguno me puede decir, pero el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que ninguno está obligado a declarar. Eso es para el derecho penal. Cuando en el proceso civil las características son distintas. No se exige ni la doble instancia, que la Corte Interamericana dice que es exigible para el derecho, para el proceso penal, ni el deber de decir verdad. Eso es fundamental. En este libro de Sereni van a ver que él dice que el 50% aproximadamente de los asuntos terminan con la declaración de parte, porque la parte declara como testigo bajo juramento de decir verdad, y si miente es pasible de falso testimonio, que allá es uno de los delitos más graves porque se considera defraudar a la justicia. Y en Alemania es lo mismo. Hay un delito en el Código Penal alemán que es fraude procesal. Entonces, si usted miente en el proceso, está cometiendo fraude. Puede ser toda la defensa que quiera, pero no mentir. Nosotros basamos nuestro proceso en la mentira. Decimos, negamos lo que después se demuestra que es cierto, y eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no porque nos falte la norma, porque en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, que tiene el 163, inciso quinto, que dice que la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso será valorada como elemento corroborante de la prueba, es muy importante, porque si yo negué lo que después se descubre que es cierto, es una actitud maliciosa que debe ser corroborada. Y el artículo 45, que habla de las multas por temeridad o malicia, dice que también se tendrá en cuenta, lo dice a partir de la ley 25.488, la última reforma, que también se tendrá en cuenta la conducta observada por las partes, también como elemento para la solución del litigio. Entonces, estos son algunos de los principios, ahora vamos a ver otros, pero desterrar la mentira. No existe el derecho de mentir en el proceso civil. Además, el juez puede, hay mito jurídico, ¿no?, que el juez no puede suplir la negligencia de las partes en la prueba y no puede ordenar prueba de oficio de lo que se ha declarado negligente. Eso no lo dice en ningún lado, porque una cosa que ahora voy a hacer un paréntesis, porque así como dije algunas cosas que me parecían que en el código podían ser observables, ustedes tienen una cosa muy importante que es en materia de carga de la prueba, que han consagrado la llamada carga dinámica. Prueba el que está en mejores condiciones de probar, pero que lo hacen tanto en la audiencia preliminar como al hablar de carga de la prueba. Pero lo han hecho mejor redactada que en otras legislaciones, porque en realidad dice que va a entender que el juez valorará las omisiones probatorias teniendo en cuenta quienes, claro, las omisiones. ¿Por qué? Porque el tema de la carga de la prueba, ¿cuándo es importante? Cuando la prueba cuando el hecho no se probó. Porque si el hecho se probó, ustedes que están en la justicia, ustedes no ven que en todas las sentencias se plantea quién tenía la carga de la prueba. Si el hecho está probado y el juez está convencido de cómo sucedieron los hechos, el tema de la carga de la prueba, al juez no le interesa quién trajo esa prueba al proceso. Si la prueba está, el juez la valora y la carga de la prueba no le interesa.
La carga de la prueba interesa cuando hay omisiones probatorias. Entonces el juez valorará las omisiones probatorias de acuerdo a quién estaba en mejores condiciones de probar y omitió colaborar en el proceso. Entonces, juicio oral, pilares básicos, buena fe, no aportar pruebas sorpresivas, no mentir, colaborar con el esclarecimiento de la verdad, lenguaje coloquial. Todas estas son preceptos que nos alejan del proceso escrito. Otra cosa que también nosotros creemos que en materia de prueba de testigos, el abogado no puede hablar antes con el testigo, porque pareciera que no lo tiene que... No sé si acá eso está, digamos, caracterizado, que sería casi una falta de ética que el juez prepare a sus testigos. Pero eso no es cierto. En el proceso oral, el juez tiene que hablar, el abogado, con el testigo que propone, y en el escrito también, tiene que hablar, y eso no transgrede ninguna norma ni legal ni de ética profesional. No para decirle al testigo que mienta, sino para saber qué es lo que sabe el testigo, y tratar de encaminar las preguntas del testigo de acuerdo con lo que interesa para el proceso, porque el testigo no sabe qué es lo que interesa para el proceso. Por ahí declara, presenció el accidente, sí, presencié la mujer que venía con el vestido rojo y que venía. Eso no interesa con qué color de vestido venía, alargan necesariamente la prueba. Entonces, queremos proceso oral, se podrá filmar el proceso, desterremos el papel, desterremos totalmente el papel. En el proyecto o anteproyecto del Código de Nación hay un proceso de pequeñas causas que es totalmente oral, hasta la demanda que se hace en un formulario simplemente donde se ponen los datos, después los hechos se dicen en forma oral ante el juez. Ahora, fíjese, si le vamos a decir al juez, como dice, que tome la audiencia preliminar, la audiencia de vista de causa, que cualquier incidencia que se plantee en el proceso va a tener que llamar a una audiencia y tiene que tener bajo pena de nulidad la presencia del juez. Si vamos a tomar las pequeñas causas todo en forma oral, hasta la exposición de los hechos en la demanda, bueno, y el juez tiene 8.000 causas por año en trámite, le estamos pidiendo lo imposible, ¿no? Porque, como decía Arial, un procesalista, yo puedo poner una ley que diga que una persona tiene que levantar 1.000 kilos todos los días, por más que lo diga la ley, yo no lo voy a poder cumplir. Entonces, ojo, tengamos en cuenta las estadísticas, cuántos son, hagamos algún juzgado piloto. Cuando yo le comentaba, no sé si al doctor, que cuando se hizo en Uruguay el cambio que se pasó de la escritura a la oralidad, se crearon tantos juzgados nuevos como existía para el proceso escrito. Por ejemplo, acá, ¿cuántos juzgados civiles hay? 19 en toda la provincia. Bueno, todos tendrían que crear 19 más en toda la provincia, ¿no? Entonces, así hicieron ellos. Y los 19
que tenían el proceso escrito siguieron hasta terminar con el proceso escrito. Después se iban incorporando. Y los 19 que empezaron con el proceso oral de cero. Y así empezó a funcionar. Ahora, si acá no hay presupuesto, no digo acá en esta provincia, sino que no hay presupuesto para un proceso oral, va a ser muy difícil que podamos estructurar la oralidad, y eso es grave porque si falla por falta de infraestructura o porque no están los medios adecuados técnicos, este aparatito y todas estas cosas para que el juez disponga, entonces se va a decir que fracasó la oralidad. No, fracasó la infraestructura que es necesaria para implementar la oralidad. Bueno, las preguntas a los testigos. El juicio oral. Una cosa en el juicio oral, una cosa es la pregunta al testigo que declara por iniciativa de la parte, es decir, lo que yo ofrecí, y otra cosa es el contrainterrogatorio. Tiene reglas diferentes. El interrogatorio tiene reglas, unas reglas, y el contrainterrogatorio tiene reglas distintas. También hay un libro sobre el interrogatorio del testigo en el juicio oral. En el juicio oral, el testigo que yo llevo al juicio, el interrogatorio tiene algunas limitaciones. Es decir, no pueden ser preguntas subjetivas, es decir, que sugieran la respuesta, ni preguntas retóricas. ¿Cuál sería una pregunta retórica? Una pregunta retórica, la que está incluida que está la respuesta incluida en la pregunta. Por ejemplo, decirle: ¿a usted le parece que alguien podría haber salido con esa lluvia tan intensa? Entonces, ahí le está diciendo, es una pregunta retórica, él está dando ya la respuesta dentro. Eso no lo puede hacer. La pregunta sugestiva que sugiera la respuesta tampoco. En cambio, en el contrainterrogatorio sí, porque está interrogando a un testigo que generalmente es hostil. Es el testigo que ofreció la parte contraria. Entonces, fíjense todos los cambios, porque si no creemos que oralidad es decir, bueno, hacemos la audiencia de vista de causa y ahí no, vamos a usar la técnica del lenguaje oral. Lenguaje coloquial, técnica del lenguaje oral, y ajustar la prueba en esa audiencia o en audiencias sucesivas. Y acá no tenemos más remedio que referirnos a la prueba de testigo al Código Civil, ¿no? El Código Civil, en el artículo 711, creo, 711, el Código Civil y Comercial de la Nación, habla de la prueba de testigo en los juzgados de familia. Creo que la doctora del Justicia de Familia conoce bastante, por lo menos lo que yo escuché, ¿no? Bueno, entonces, usted ayúdeme. Traté de no tocar los temas que usted iba a tocar, por eso. Usted ayúdeme. Bueno. A ver si con la doctora y con ustedes desentrañamos este artículo que yo no lo entiendo, ¿no? Este artículo 711 del Código Civil dice: los parientes y allegados pueden declarar como testigos. Claro, los chicos dirían chocolate por la noticia, porque los parientes y allegados pueden declarar como testigos en cualquier juicio, salvo los excluidos, ascendiente, descendiente y cónyuge. Ahora, los allegados
Bueno, yo le pregunté a uno de los autores o autoras del Código Civil, ¿qué quiso decir con allegados? El amigo, todos pueden declarar como testigo, el amigo íntimo en cualquier juicio, en el civil, en el penal. Usted me dijo, allegado, y allegado es el allegado, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, no sé, yo no sé, porque se quiso poner el amigo en cualquiera, no hace falta. Ascendiente, descendiente y cónyuge. Después sigue diciendo el 711. Sin embargo, el juez puede eximir a los parientes y a los menores a declarar por razones fundadas. Entonces, no sé a qué pariente se refiere. Si puede el juez excluir de la declaración a cualquier pariente, o se está refiriendo a los parientes excluidos. ¿Usted qué dice, doctora? ¿Qué quiere decir este artículo? ¿Y los menores qué son? ¿Los menores de 14 años que dice el Código Procesal o los menores de esa edad? O los menores que ya pueden disponer. Pero, por ejemplo, como los de 13 años, si se les permite elegir algún tipo de procedimiento médico no invasivo, podría discutirse que tienen capacidad para ser testigos. La verdad, la norma es sumamente confusa. Me parece que lo que han querido decir con muy mala redacción, sí, como todo lo que hay dentro de lo que hace a familia, yo tengo muchísimas. Se ve que usted no es muy fanática del código, ¿no? No, la verdad que no. No en ese aspecto, en esa capítulo. Pero entiendo que lo que han querido decir es que pueden testimoniar los parientes excluidos. No los parientes excluidos, no, sino que pueden testimoniar y el juez no puede tomar esa declaración, como sería en los otros supuestos, claro, como eventualmente la declaración interesada o estimo que han querido darle una nota prevaleciente a esa declaración en función de que son los que más conocen la cuestión, claro, de familia. Por supuesto. Acá el doctor creo que tiene otra idea. Porque la familia tiene sus particularidades. O sea, muchas veces es posible que vaya de otros medios para llegar a la verdad. Puede darse el caso de que no sea un pariente que esté dentro del grado judío que le convive en la misma casa, que se da muchas veces, y que a veces no tiene romper el vínculo. En esos casos no tiene que valorar si va a tener testimonio. Yo sé en esos casos, también me toca observar cómo va la familia también. Así que yo en esos casos les pido que cuando viven en la misma casa, aunque usted pida romper el vínculo. Está bien, esa es una interpretación. Mire, en el proceso oral, si se implementa realmente, en realidad los parientes excluidos, ¿por qué se los excluye a los parientes tan próximos, ascendiente, descendiente y cónyuge? ¿Por qué? ¿Porque va a declarar el interés? No, porque eso lo va a valorar el juez. Se lo excluye en beneficio del testigo, para no ponerlo en la violencia moral de tener que decir la verdad o imputar o perjudicar a un pariente tan próximo. Si a mí me citan para declarar contra mi hijo y yo tengo el deber de decir la verdad, pues si no me procesan por falso testimonio me colocan en un conflicto gravísimo, entonces es en beneficio del testigo. Entonces las legislaciones modernas, las que han adoptado el proceso oral, dice que estos testigos, no existen testigos excluidos, que los parientes más próximos tienen la facultad de negarse a declarar, si eso es lo que quiso decir, siempre que el juez lo considere. Entonces, esto es en beneficio del testigo. Si el testigo quiere declarar, aunque declare en favor y que el juez lo va a valorar con mucha estrictez, ese es otro tema. Y lo mismo la declaración de menores. En el derecho comparado existe una prueba
autónoma que se llama Declaración de Menores, de 13, de 10, de cualquier edad, pero con ciertas características especiales. Primero que tiene que tener la conformidad de los padres, madres o tutores. No se lo trae por la fuerza pública. No se le toma juramento de decir verdad porque no son imputables por mentir. Pero es un elemento de convicción. Entonces, en caso de extrema necesidad, dice, se puede tomar la declaración de menor. En el juicio oral, la declaración de menores puede ser fundamental si no hay ningún testigo, porque es testigo necesario, y no hay ningún otro testigo, y hay 4 o 5 menores, se lo puede traer o con cámara GESEL o con todas las precauciones que resguarden al testigo. Entonces, realmente este 711 creo que debiera redactarse de nuevo y decir que los parientes más próximos, o si se quiere mencionar o no mencionar cuáles son, pueden negarse a declarar. Sí, porque son ellos, se está protegiendo a ellos. Si ellos quieren declarar, bueno, que declaren. Entonces tenemos algunas características distintas con respecto a los parientes. Y después tiene también confuso, ¿no? Yo coincido. Sí, tiene cosas muy buenas el código, pero tiene cosas. Este código, lo que pasa es que también, por eso tengo temor de que pase lo mismo con los códigos procesales, con las reformas, que por razones extrajurídicas se apure la redacción. Ese código tenía que salir en el año, no hubo difusión, ya hay un proyecto en el Ministerio de Justicia de reforma a este código, que es muy interesante, el proyecto de reforma, una síntesis del proyecto, ustedes la van a poder ver en la presentación del próximo número de la revista de Procesal. Los que reciben esa revista y van a poder ver la síntesis. Entonces, acá tienen la carga dinámica, que ustedes la tienen legislada bien, como se debe legislar. El juez apreciará las omisiones probatorias de acuerdo a quien estaba en mejores condiciones de probar y no lo hizo. Que eso ya viene del año 1945, de un proyecto que hizo Eduardo Couture en el año 45, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En el derecho de familia dice que el juez, entre las normas del proceso de familia, que el juez, que en definitiva la prueba recaerá en el que está en mejores condiciones de probar. Y después dice lo mismo en el derecho de obligaciones, el artículo 1735 del Código, pero ahí le agrega un ingrediente que está mal para mí, que dice que si hay especiales requisitos probatorios, el juez lo hará saber y suspenderá, que es un poco lo que dice acá en la parte de la audiencia preliminar. Me parece que en el proceso oral eso no funciona. La parte tiene que saber desde un principio que tiene el deber de colaborar y que se ocultó prueba que podía producir, entonces va a cargar con las consecuencias de esa omisión probatoria. Ya voy terminando, les digo para que no se pongan nerviosos. Bueno, yo diría que tenemos para un rato todavía, pero me parece que está... Sí. Una pregunta respecto a la dinámica. Usted sabe que no se escucha bien. Si quiere, le paso una... ¿Puede alcanzarlo? Vale, hace... La pregunta que le hago respecto a esta distribución de carga
como lo tiene redactado el Código Civil, que dice que hará saber a las partes a los fines que ellos ofrezcan las pruebas. En un proceso oral, ¿en qué momento podría hacer una comunicación el juez si optara por él? No tienes que hacer ninguna comunicación. Verá, Roland, te pasamos una hora. Vamos a hacer una colecta para comprar otro micrófono. Para la universidad. No. Por eso digo, mire, es un cambio de mentalidad, pero fundamental. No tiene que hacer nada. Las partes tienen que saber desde el inicio en el proceso oral que tienen el deber de aportar toda la prueba y de colaborar en el esclarecimiento de la verdad. Si la parte está en mejores condiciones de probar, es decir, esto tuvo su auge, usted sabe, en los juicios de mala praxis. Y hoy no puede decir ningún médico que si el cirujano, que la persona entró al quirófano y sale muerta, ¿cómo va a probar la familia que hubo culpa médica? Si nadie estuvo en el quirófano, entonces él sabe muy bien que el que tiene que probar es él que actuó de acuerdo con las normas médicas que corresponden. Entonces, en el proceso oral hay que cambiar esta mentalidad de que yo me guardo la prueba, que pruebe el otro, que corresponde al otro. No, yo tengo que aportar toda la prueba. Por eso digo, no es fácil pasar de un proceso a otro. Y el juez tiene que estar ahí, tiene que estar y tiene que ver a las partes y tiene que privilegiar el proceso. Mire, yo diría, no sé si ustedes han leído El proceso de Kafka. Kafka, escrito a principios del siglo XX, 1923, Kafka, el proceso es de un pobre señor que, no sé, que un día lo llevan preso y está preso durante muchísimo tiempo y no sabe por qué, nunca le explican nada, nunca le dicen nada. Y entonces en una parte un amigo le dice, pero ¿y tu abogado qué hace? Que no te saca de acá, que no sabes. Dice, yo no hice nada. Dice, no sé, yo los escritos de mi abogado no los entiendo. Dice, porque dice, cita jurisprudencia, mire, estamos hablando, y no es abogado, algunas palabras en latín, dice, algún elogio al juez para quedar bien con el juez, pero en el caso mío no dice nada. Algunos escritos son así. Entonces el amigo le pregunta, ¿y el juez? Yo al juez no lo conozco. Sumido día y noche en la ley, el juez no tiene tiempo para las relaciones humanas. Fíjese, el juez sumido día y noche en la ley no tiene tiempo para las relaciones humanas. Muchos jueces de buena fe creen que encerrarse en su despacho y estar trabajando, no está jugando, pero cree que ese es el trabajo. Ir a una audiencia lo siente como perder el tiempo. Yo tengo mucho que hacer para estar todo el día parado en la audiencia. No, hay que cambiar. El juez no puede ser, decíamos hoy, puede ser que un juicio que dura 5 o 6 años y las partes no conocen ni la cara del juez, no saben, presenta un escrito, no sabe qué va a pasar con ese escrito. Esa es la gran diferencia de tener una audiencia, de ver al juez, ver a la parte contraria. ¿Quién se va a animar a negar un hecho como nos animamos a hacerlo en la contestación de las demandas? Entonces, todo se simplifica. Nadie puede estar en contra de la oralidad, nadie, porque es un absurdo. Cualquier escuela, por más que no sea activista, nadie puede decir que es mejor un escrito a un juez remoto, al que no ve, no sabe que existe y tiene la potestad de resolver su destino, que mejor eso que ver cara a cara al juez explicando
explicarle, decirle, hablarle, nadie puede. Lo que sí puede ser justificable, decir que la infraestructura con que se cuenta, los recursos humanos y los recursos materiales hacen difícil una oralidad eficaz. Eso lo acepto, pero de lo que se está trabajando son en estadísticas, como hace la doctora, que me parece que esa es la parte que yo le tengo mucho más fe a esa etapa que a la etapa normativa. La etapa normativa y después